Y como hemos mencionado anteriormente, antes de convertirse en los conocidos Zetas, estos hombres fueron militares y formaron uno de los brazos armados más sanguinarios. 31 soldados de élite, entrenados en Fort Benning por el ejército estadounidense, prometieron luchar contra el narcotráfico en México. Especialistas en tácticas militares avanzadas, manejo de armamento sofisticado y operaciones especiales, eran la élite de la élite. Nadie imaginaba que estos mismos hombres se convertirían en la pesadilla que debían eliminar. El Cártel del Golfo los reclutó ofreciéndoles el triple de su sueldo militar. Les proporcionaron poder, armas y territorio. En 2010, estos exmilitares, ahora conocidos como los Zetas, desataron una traición que sumiría a México en sangre. Sus métodos de tortura revolucionaron el terror criminal. El tableo, el guiso, rituales en los que el líder mordía el corazón de sus víctimas aún con vida. Esta es la historia de cómo los mejores soldados de México se transformaron en sus verdugos más brutales y cómo su traición desató la guerra más sangrienta en la historia del narcotráfico mexicano. En febrero de 2010, lo impensable ocurrió. Los SAS, el brazo armado más poderoso del Cártel del Golfo, se rebelaron contra sus propios creadores. Lo que siguió fue una de las guerras más brutales en la historia del narcotráfico en México. Pero para entender esta traición, hay que remontarse a 1997. En ese año, 31 militares de élite del Grupo Aeromóvil de las Fuerzas Especiales, conocidos como los GAFES, tomaron una decisión que cambiaría para siempre el panorama criminal del país. Desertaron del ejército para incorporarse al Cártel del Golfo. No eran soldados comunes. Eran francotiradores expertos, entrenados en Fort Benning, Georgia, por el ejército estadounidense, con habilidades en inteligencia y tácticas militares avanzadas. O quizás, todo comenzó cuando el entonces líder del Cártel del Golfo, Cárdenas Guillén, les ofreció un trato irresistible. Un salario 3 veces superior al que recibían en las Fuerzas Armadas. Su plan era simple: convertirlos en su escolta personal. Lo que no sabía era que, con ello, estaba creando a sus futuros verdugos. El teniente Arturo Guzmán de Sena, conocido como SA-1, fue el primero en formar este grupo de élite bajo su mando. Estos exmilitares no solo actuaron como guardaespaldas, sino que se convirtieron en una máquina de guerra. Utilizaban tácticas militares para el tráfico de drogas, introduciendo un nivel de violencia sin precedentes en México. La metamorfosis fue brutal. De simples protectores, pasaron a ser el grupo más temido del país. Su marca registrada, el tableo, una forma de tortura en la que las víctimas eran golpeadas con tablas con orificios en forma de SA, quedó en la memoria colectiva. Para 2010, ya no eran simples sicarios. Eran un ejército criminal completo. La ruptura se produjo cuando Cárdenas Guillén fue extraditado a Estados Unidos en 2007. Los SAS, ya bajo el mando de Heriberto Lascano, conocido como Lasca, vieron su oportunidad. En febrero de 2010, declararon la guerra a sus antiguos jefes. El resultado fue la transformación de ciudades enteras en zonas de combate. Desde Ciudad Mante hasta Monterrey, pasando por la frontera chica que comprende Miguel Alemán, Ciudad Mier, Camargo y Nueva Ciudad Guerrero, se convirtieron en territorios sin ley. Lo que comenzó como la deserción de 31 soldados, terminó desencadenando la guerra más sangrienta en la historia del narcotráfico mexicano. Una confrontación que llevó a México a un escenario de violencia sin precedentes, donde pueblos enteros quedaron despoblados y las ciudades se convirtieron en campos de batalla. Todo comenzó en Fort Benning, Georgia, donde todo empezó. Los futuros ETAs no solo recibieron entrenamiento básico militar, se especializaron en manejo de equipos de inteligencia, armamento de última generación y tácticas especiales originalmente diseñadas para combatir el narcotráfico. La ironía es cruel. El mismo entrenamiento que se suponía que debía fortalecer a los cárteles terminó creando al grupo criminal más sofisticado del país. Pero lo que realmente distinguió a los Zetas fue su estructura militar.
Su organización jerárquica se asemejaba a la de un ejército profesional. En la base estaban los halcones, jóvenes de entre 12 y 25 años que vigilaban las calles por 5,000 pesos quincenales. Encima, los estacas operaban en convoyes de 2 camionetas, siempre en grupos de 12. Como un pelotón militar, los seguían los cobras, encargados de la extorsión y el control territorial. La élite la conformaban los zetas nuevos, incluyendo a los temidos caibiles guatemaltecos, expertos en combate urbano y en la selva. Su arsenal era impresionante. AK-47, G3, M16, FAL, MP5 e incluso lanzagranadas RPG-7. En la cúspide se encontraban los ancianos, los fundadores históricos que diseñaron todo el sistema. Las estrategias de terror de los Zeta revolucionaron el mundo del crimen organizado. El acto de tortura era solo el inicio. Colgaban a sus víctimas desnudas de los pies antes de golpearlas con tablas perforadas en forma de Z. El mensaje era claro. Esa era la primera y única advertencia. A diferencia de otros cárteles que compraban lealtades, estos los dominaban mediante el miedo absoluto. Su superioridad tecnológica era aplastante. Utilizaban equipos de comunicación de alta frecuencia, visores nocturnos y sistemas de inteligencia militar. Para 2010, habían establecido una red de comunicaciones tan avanzada que la Marina Mexicana tardó meses en desmantelarla en Veracruz. La expansión territorial de los Zetas fue implacable. Como afirmó el analista Alberto Islas a BBC Mundo, ellos no negocian, llegan y marcan las reglas. Su presencia se extendió desde Nuevo Laredo hasta Guatemala, donde incluso amenazaron de muerte al presidente. Controlaban regiones en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y llegaron a tener células en 17 estados mexicanos, además de concesiones en Italia y España. Los ZTAs no solo modificaron el tráfico, sino que obligaron a otros cárteles a militarizarse para sobrevivir. Pronto, todo México se convirtió en escenario de una carrera armamentística criminal sin precedentes. La DEA los describió como uno de los grupos de represión más sofisticados, violentos y tecnológicamente avanzados. No era una exageración, sino una advertencia que llegó demasiado tarde. Juan García Ábrego heredó de su tío un modesto negocio de marihuana y heroína. Nadie imaginaba que esto sería el comienzo del imperio criminal más antiguo de México. García Ábrego hizo algo que cambiaría para siempre el narcotráfico mexicano. Negoció directamente con el Cártel de Cali. La operación era sencilla pero revolucionaria. Los mexicanos gestionarían toda la logística en la frontera, asumiendo los riesgos, a cambio de quedarse con el 50% de las ganancias. Los resultados fueron espectaculares. Para 1996, cuando García Ábrego fue extraditado, el Cártel del Golfo manejaba miles de millones de dólares que cruzaban la frontera en maletas, jets privados y túneles subterráneos. Pero fue bajo el liderazgo de Cárdenas Guillén que el cártel alcanzó su mayor poder. Conocido como el Matanovios por su paranoia y traiciones, Cárdenas convirtió al Cártel del Golfo en una potencia militar. Su red de distribución se extendía desde Houston hasta Los Ángeles y desde Nueva York hasta Atlanta. La organización rivalizaba con los colombianos, no solo en dinero, sino en influencia política. El control de la frontera era absoluto. Desde sus bastiones en Matamoros y Reynosa, el cártel dominaba puntos estratégicos para el tráfico de drogas, armas y migrantes. Sus conexiones políticas alcanzaban hasta la Procuraduría General de la República. Sobornaban funcionarios gubernamentales, ministros y policías federales, creando una red de protección que parecía impenetrable. La alianza con el Cártel de Cali marcó el inicio de una red internacional que transformó al cártel mexicano en una megaestructura criminal. Este modelo de negocio fue tan efectivo que otros capos mexicanos, como Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, comenzaron a exigir condiciones similares a sus socios colombianos. Pero el verdadero legado del Cártel del Golfo fue involuntario. Al reclutar a los 31 militares que formarían los Zetas, Cárdenas Guillén creó una fuerza que cambiaría radicalmente las reglas del juego.
Una decisión que eventualmente provocaría la fragmentación de su propio imperio en facciones rivales como los Ciclones, los Escorpiones, los Rojos, los Metros y las Panteras. Hoy, aunque el Cártel del Golfo ya no es la organización unificada que fue, sus fragmentos mantienen el control de zonas clave en la frontera. El DHS lo sigue considerando el enemigo público número 1 en la frontera México-Estados Unidos. Un testimonio del poder duradero de la organización criminal que revolucionó el narcotráfico en México. Febrero de 2010. La guerra entre los Zetas y el Cártel del Golfo estalló con una violencia sin precedentes en Tamaulipas, transformando la frontera en un infierno. La llamada Frontera Chica, Miguel Alemán, Ciudad Mier, Camargo y Nueva Ciudad Guerrerose, convirtió en un campo de batalla donde la vida cotidiana dejó de existir. Los enfrentamientos eran apocalípticos, con grupos de hasta 100 vehículos de cada bando enfrentándose en plena carretera. La violencia alcanzó niveles inimaginables. Los Zeta, identificados con la letra Z, y los vehículos del Cártel del Golfo marcados con STPG. Las batallas por el control territorial se extendieron desde Ciudad Mante hasta Monterrey, dejando pueblos enteros en el abandono. La violencia se volvió cotidiana, secuestros, homicidios y extorsiones se normalizaron. Los narcobloqueos paralizaban ciudades enteras. Reynosa, Matamoros, Monterrey, Santa Catarina, San Nicolás y Guadalupe vivían bajo un temor constante. Las principales avenidas se convertían en campos de batalla sin aviso previo. El control del territorio fluctuaba continuamente. Por ejemplo, Ciudad Mante fue tomada por el Cártel del Golfo durante 3 semanas en marzo de 2010, solo para ser recuperada por los Zetas tras una brutal contraofensiva. La guerra se extendió hasta que los Zetas lograron dominar todo Nuevo León y la mitad de la Frontera Chica, desde Nuevo Laredo hasta Ciudad Mier. El costo humano fue devastador. Miles de familias huyeron de sus hogares, desplazadas por la violencia. En Ciudad Mier, aproximadamente 4,000 habitantes abandonaron la localidad. La actividad económica y social quedó paralizada por completo. La población rural se vio obligada a huir hacia el interior del país o a las grandes urbes, dejando pueblos enteros deshabitados. En noviembre de 2010, el gobierno mexicano tuvo que desplegar un operativo masivo que involucró al Ejército, la Marina y la Policía Federal para intentar recuperar el control. Solo en ese momento, algunas familias pudieron regresar a sus hogares, encontrando pueblos irreconocibles tras meses de violencia. Las secuelas fueron más allá de la violencia directa. El tejido social se desintegró. Los comercios cerraron sus puertas. Las escuelas permanecieron vacías. La vida cotidiana se volvió inviable. La región quedó marcada por un trauma colectivo que persiste hasta hoy. La guerra por la frontera no solo redefinió el mapa del narcotráfico, sino que también destruyó comunidades enteras y transformó para siempre la vida en la frontera mexicana. La caída comenzó con Jorge Eduardo Costilla Sánchez, conocido como El Cos. En septiembre de 2012, el heredero del Imperio del Golfo fue capturado, dejando un vacío de poder que provocaría una cadena de violencia incontrolable. Apenas 2 meses después, el 7 de octubre, murió Heriberto Lascano, el Lasca, temido líder de los Zetas, en un enfrentamiento con la Marina mientras asistía a un juego de béisbol. Su fallecimiento fue tan caótico que un comando armado se llevó su cadáver del anfiteatro. Las traiciones y las guerras internas no tardaron en estallar. David Salgado, conocido como Metro 4, quien aspiraba a liderar el Cártel del Golfo, fue asesinado en enero de 2013. Mario Ramírez Treviño, apodado X20, tomó brevemente el control, solo para ser capturado junto a 24 de sus hombres. La estructura se desmoronaba rápidamente. Los Zetas sufrieron un golpe devastador en julio de 2013, cuando Miguel Treviño Morales, el Z40, conocido por su crueldad, fue arrestado cerca de Nuevo Laredo. Poco después, su hermano, el Z42,
fue capturado. En 2015, la organización se dividió en dos facciones enfrentadas: el Cártel del Noroeste de los Treviño y la Vieja Guardia. Las acusaciones de traición envenenaron la cohesión interna. La familia de los Treviño fue señalada de entregar a sus propios colegas, con rumores de filtraciones a las autoridades para mantener el control absoluto, incluyendo figuras como el Mamito, el As y el Rex. La paranoia y las venganzas fragmentaron aún más la estructura criminal. El Cártel del Golfo se fragmentó en varias facciones rivales, entre ellas los Ciclones, los Escorpiones, los Rojos, los Metro y las Panteras. Cada grupo luchaba por su territorio, generando una guerra multifacética que hizo imposible mantener un control unificado. Los líderes caían uno tras otro. En 2017 fue abatido el Toro. Poco después, la Hamburguesa fue capturado. El último de los viejos cabecillas, José María Guízar Valencia, el Z43, fue detenido en 2018 en Ciudad de México, marcando el fin de la vieja escuela. Solo quedó el Cártel del Noreste, una sombra de lo que fue el imperio de los Treviño. Los territorios se perdieron tan rápidamente como los habían conquistado. El control absoluto que ambas organizaciones ejercían sobre Tamaulipas se convirtió en un mosaico de pequeños feudos criminales. Aprovechando el caos, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, expandió sus dominios en la región, amenazando los últimos bastiones de las facciones sobrevivientes. La era de los grandes imperios criminales había llegado a su fin. Los gigantes que una vez aterrorizaban México se habían convertido en un conjunto de grupos más pequeños, luchando por las sobras de su antiguo poder. La pregunta ya no era quién controlaría todo el territorio, sino cuántas fracciones quedarían del imperio fragmentado. Lo que resta del Imperio Z es una guerra entre herederos. El Cártel del Noroeste, última facción activa de los Zetas, mantiene un control férreo sobre Nuevo Laredo. Sus grafitis marcan el territorio como símbolo de su dominio, mientras su brazo armado, la Tropa del Infierno, aterroriza a la población. La lucha entre facciones modificó el mapa delictivo. En enero de 2024, la Marina Mexicana capturó a José Alberto García Vilano, conocido como La Quena, líder de los Escorpiones en Matamoros. Su sucesor, el Pajarito, heredó no solo el territorio sino también la alianza estratégica con los Ciclones, consolidándose como la facción más poderosa del antiguo Cártel del Golfo. Las alianzas son volátiles y cambian como arena en el desierto. Antes de su desmantelamiento, los Zetas de la vieja escuela se aliaron con el CJNG y los Metro del Golfo en un intento de tomar la frontera. Actualmente, enfrentan una guerra en múltiples frentes contra facciones disidentes del Golfo, el Cártel de Sinaloa y el CJNG. El control territorial es un mosaico sangriento. Los restos del Cártel del Golfo dominan desde Reynosa y Matamoros hacia el sur, mientras que el Cártel del Noreste extiende sus tentáculos desde Nuevo Laredo hasta Coahuila. La antigua frontera pequeña continúa siendo un campo de batalla, con Dr. Ktor Kos como uno de los escenarios más recientes de enfrentamientos brutales. El negocio ilícito también sufrió una profunda transformación. Ya no se limita únicamente al comercio de drogas. Las facciones han diversificado sus actividades delictivas. El tráfico de migrantes se ha convertido en una fuente esencial de ingresos. Las células locales controlan los territorios más pequeños, pero explotan múltiples ilícitos como la extorsión, los secuestros y el robo de combustible. Los narcomensajes, que alguna vez simbolizaban un poder absoluto, ahora evidencian la fragmentación interna. Un mensaje dirigido a toda la comunidad. Ustedes gobierno, con ustedes no me meto. Estoy para pelear con la mugre del CDN, declaró el Cártel del Golfo en 2023, demostrando cómo las agrupaciones intentan ganar apoyo local mientras se enfrentan entre ellas. La era de los grandes cárteles unificados llegó a su fin. En su lugar surgió una nueva generación de señores de la guerra que dominan territorios menores, pero igualmente peligrosos.
El siguiente capítulo en esa confrontación está por escribirse. O quizás no. El Cárdenas Guillén, el fundador original de los Zetas, saldrá de prisión en agosto de 2024. Aunque es poco probable que retome el control, su liberación añade otra incógnita, en un conflicto que parece no tener fin. Los datos de la violencia narran una historia de horror. La masacre de San Fernando en 2010, con 72 migrantes ejecutados. Un año después, en la misma región, 193 cuerpos en fosas comunes en Allende, Coahuila. 600 sicarios masacraron a 300 personas en un solo día en venganza por una supuesta traición. El Casino Royal en Monterrey, con 52 civiles muertos. Cada cifra oculta historias de familias destruidas. La militarización del narcotráfico fue el legado más duradero de los años 80. Su estructura militar se convirtió en el nuevo modelo. Los halcones vigilando las calles, las estacas operando en convoyes de 12 hombres, las cobras controlando territorios. Un sistema que otros cárteles se vieron obligados a imitar para sobrevivir. El narcotráfico dejó de ser un simple negocio de contrabandistas para convertirse en una guerra de ejércitos privados. Los métodos criminales evolucionaron con brutalidad. El tableo se convirtió en una marca registrada. Los narcobloqueos paralizaban ciudades enteras. Los vehículos blindados artesanales, como el visto en Dr. Cos, con una cabeza de toro en el cofre, se volvieron símbolos del poder criminal. La violencia dejó de ser solo un medio para un fin, para convertirse en un mensaje. La sociedad fronteriza quedó irreconocible. Pueblos enteros abandonados, comercios cerrados, familias desplazadas. En Ciudad Mier, 4,000 personas huyeron de sus hogares. La economía local colapsó. El tejido social se desgarró. La frontera se convirtió en tierra de nadie, donde la línea entre autoridad y delincuencia se difuminó. El nuevo equilibrio criminal es inestable. Las grandes organizaciones se fracturaron en células más pequeñas pero igual de letales. Los escorpiones y ciclones dominan sus territorios. El Cártel del Noreste mantiene su control brutal en Nuevo Laredo. El Zeca amenaza con expandirse aún más. Cada facción pelea por su parte de la frontera mientras la población civil queda atrapada en medio. Esta es la verdadera herencia de sangre. Una sociedad traumatizada, un estado debilitado y una nueva generación de criminales que heredaron no solo territorios, sino también métodos de violencia que transformaron para siempre el rostro del crimen organizado en México. Como afirmó el DHS, el Cártel del Golfo sigue siendo el enemigo público número 1 en la frontera. Pero ya no es el mismo enemigo. Es una hidra de múltiples cabezas, cada una más violenta que la anterior. La violencia generó más violencia. Los métodos brutales de los Zetas se convirtieron en la norma. El terror dejó de ser una excepción para convertirse en la regla. Y mientras las organizaciones criminales continúan mutando y adaptándose, la población fronteriza sigue pagando en sangre el costo de esta interminable lucha por el poder. El 18 de noviembre de 1970 nació en las polvorientas calles de Nuevo Laredo quien sería uno de los líderes más temidos del crimen organizado mexicano. Miguel Ángel Treviño Morales. Creció en una familia numerosa, con 6 hermanas y 7 hermanos, lavando autos y arreglando jardines. Nadie imaginaba que aquel joven, con un particular interés por dominar el inglés, se convertiría en el sanguinario Z40. Su ascenso comenzó desde las bases, inicialmente como parte de los Texas, una pandilla local dedicada al robo de vehículos y el narcomenudeo. Su dominio del inglés llamó la atención de Joel Cárdenas Guillén, quien lo reclutó como mensajero en 1997. Para 2005, ya era jefe de plaza en Nuevo Laredo, donde sus métodos de tortura alcanzaron niveles de sadismo nunca antes vistos. Los rituales del Z40 se volvieron leyenda en el submundo criminal. Según Alfredo Corchado, en su libro Midnight en México, Treviño desarrolló una prueba macabra para los aspirantes a sicarios. Los obligaba a asesinar a una víctima al azar mientras él colocaba una mano sobre sus pechos, midiendo su reacción. Cualquier signo de duda significaba muerte inmediata o degradación a informante.
Pero eso era solo el comienzo. El ritual más perturbador, según relatos, era morder el corazón de sus víctimas mientras aún estaban vivas. Treviño creía que esto lo hacía invencible. El guiso se convirtió en otra de sus marcas: disolver vivos a sus enemigos en ácido. El desmembramiento de rivales era una práctica frecuente. El terror no era solo una estrategia, sino su estilo de vida. La dinastía criminal de los Treviño se expandió con la ayuda de sus hermanos. Omar, el Z42, heredó el liderazgo tras su captura. Juan Francisco Kiko Osuna y Alejandro, el Orejón, también se unieron a la organización.